noches, muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime, donde conversamos sobre los temas que están marcando la semana, partiendo por la votación y aprobación de las enmiendas en el Consejo Constitucional. Hoy se dijeron de todo los consejeros en el debate en el que se aprobó, entre otras normas, la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal, además de artículos en salud, educación y pensiones. Conversaremos también sobre el discurso del presidente Boric en Naciones Unidas. En su segunda exposición ante la Asamblea General, tuvo palabras para Nicaragua, Venezuela y Cuba, también para Ucrania. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, hay que recordarles que puedes revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify. Puedes escuchar las entrevistas, el debate y la conversación. Estado Nacional Podcast, búscanos en Spotify o escanea ahí el código QR que está apareciendo en pantalla. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, además en este nuevo estudio. Marco Moreno, académico de la Universidad Central, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Gobierno de la Universidad San Sebastián, bienvenida también en esta nueva casa. ¿Habían estado en este estudio? No habíamos ¿No es estado. cierto? Muy bonito. Otra cosa, ¿no? Increíble, sí. Muy bonito. Oye, partamos hablando de la presentación, la exposición que hizo el presidente Gabriel Boric ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Es la segunda vez, ¿cierto?, que vemos al presidente exponer y hacer un discurso ante la Asamblea General. Y hoy día, bueno, las cosas que se analizaron, y quiero partir por poner sobre la mesa algo que se ha comentado bastante, que es que mientras condenó, tuvo palabras de condena a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, por otro lado hizo un emplazamiento a Estados Unidos para levantar las sanciones en contra de Venezuela y Cuba. De alguna manera se interpretó como se condena a una dictadura, a Nicaragua, pero Venezuela y Cuba no se la condena. ¿Es una contradicción del presidente, Luz Poblete? Yo lo veo como una contradicción. La verdad que hay una inconsistencia ahí. O sea, condenamos todas las dictaduras con todo lo que eso implica para los otros países que tienen también la libertad de poner o no poner sanciones. Eso es de cada uno de los países. Pero cuando tú condenas, además como presidente de la República y como jefe de Estado, a una dictadura debiera ser igual de consistente con las otras. Él habla de que en Nicaragua sí, porque son violaciones recientes a los derechos humanos. Bueno, ¿y qué ha pasado todos estos años en Cuba? Eso no vale porque partió más radicalmente en los primeros años y ahora no se están violando derechos humanos. Creo que es importante, además, por el tremendo rol que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet también en la ONU respecto a los derechos humanos, que él pudiese condenar a todas las dictaduras por igual. O sea que si, ya que va a condenar una, porque tampoco es una exigencia, digamos, pero si ya que va a condenar una... Pero si ya se está pronunciando sobre una y además hace mención a otras dos dictaduras como son la de Venezuela y Cuba, creo que ahí no tiene que haber inconsistencia y no tienen que haber dobles discursos. Marco, ¿lo ves tú como una contradicción? Porque la verdad no es que él haya defendido, digamos, los regímenes de Venezuela y Cuba. Los nombró por otra cosa, por otro aspecto, podríamos decirlo así. Claro, lo que sucede es que en política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y claro, queda instalada como esta idea, esto que decía Luz, de la inconsistencia, ¿no? Puede interpretarse de esa manera, pero la verdad que el presidente lo que buscaba era marcar una diferencia y eso le ha costado, ¿no es cierto?, un duro cruce de palabras con Nicaragua y con Daniel Ortega, ¿no? Sí. Que se ha expresado en duros términos en que se refirió también Ortega a Gabriel Boric, comparándolo incluso a veces con... Sí, acuérdate que lo llamó Pinochetito una semana antes. Exactamente. Entonces creo que de alguna manera refleja también la libertad un poco con que el presidente Boric enfrenta estos espacios internacionales. Se siente más libre, creo yo, de decir muchas cosas que acá no puede decirle internamente, pero también él tiene que sopesar, ¿no es cierto?, y manejar políticamente cuáles son los costos que puede tener las cosas que diga a nivel local, ¿no es cierto?, especialmente en su relación con el Partido Comunista. Entonces, de alguna manera, ese elemento también es el que puede llevar a veces a matizar de alguna manera las cosas que se interpretan de otra. Ya, o sea, el hecho de no haber condenado, digamos, los regímenes de Cuba y de Venezuela tiene que ver con no
digamos, de alguna manera no incomodar más al Partido Comunista? Yo creo que este tema? sí, yo creo que efectivamente él se mueve en una línea muy delgada y, ¿no es cierto?, el Partido Comunista hoy día es su principal sostenedor, digamos, como partido, porque el Frente Amplio tiene sus dificultades, está en un proceso de construcción de un partido único, por lo tanto, el Frente Amplio está viviendo una transición, lo que lo hace, lo que le dificulta el actuar más bien orgánicamente. En cambio, el Partido Comunista sí es un partido orgánico con estructura, con disciplina, ¿no? Y por lo tanto, el presidente tiene que también, de alguna manera, tener una lógica de reciprocidad con la actitud que está teniendo el Partido Comunista con su gobierno. Ahora, una de las defensas que hizo, porque se lo preguntaron esto al canciller Van Claveren hoy día, sobre las palabras del presidente con Venezuela y con Cuba, que en realidad lo que hizo fue un emplazamiento a Estados Unidos, es decir, no ha funcionado nunca el sistema de poner sanciones, y no ha funcionado ni con Venezuela ni con Cuba, no ha cambiado nada a raíz de las sanciones que le ha puesto Estados Unidos. Claro, pero no es cierto, ¿no? Es cierto, pero no tiene por qué opinar el presidente justamente porque él siempre ha estado en este tironeo con respecto al Partido Comunista, como bien decía Marco, y por otro lado también en sus opiniones que hace afuera. No es primera vez que está en una instancia internacional, las primeras veces uno le puede perdonar esta libertad como si no se fuera a escuchar en Chile, como si no fuera a tener un impacto también sus palabras en el ámbito internacional. Y esta vez debería cuidarse mucho más sabiendo que ese tipo de comentario va a generar ruido, sobre todo, insisto, que si ha hecho comentarios respecto de otra dictadura, no referirse a los temas, sino va a ser directamente la condena a las dictaduras y a la violación de los derechos humanos, que ha sido también su bandera de lucha. Y justamente es ahí donde se encuentra este tironeo con el Partido Comunista, que a propósito, me imagino que también lo vas a comentar, del encontrón que tuvo con Carmen Hertz también por el otro tema que mencionó. Exactamente, el apoyo irrestricto, ¿cierto?, del presidente Gabriel Boric al líder de Ucrania, ¿cierto?, Volodymyr Zelensky, con quien se reunió y que se asume como una crítica directa a Rusia, ¿cierto? Algo que no han hecho otros mandatarios latinoamericanos, o no varios, ¿cierto?, de pronto los de izquierda. Y eso no lo había pensado el presidente tal vez, porque tú dices, claro, por proteger de alguna manera la relación con el Partido Comunista, no se mete más allá con Cuba ni con Venezuela, pero le salió el tiro por la culata con sus dichos sobre Ucrania. Claro. Con su actitud más bien con Ucrania. El presidente de Bolivia estuvo mucho más cerca del planteamiento que hizo el presidente Gabriel Boric, pero los otros líderes latinoamericanos, Petro, por ejemplo, por nombrar uno, toman un poco más distancia y piden un trato similar para Palestina, ¿no es cierto?, en su relación compleja con Israel, y porque dicen, bueno, porque es solamente el caso de Ucrania el que se pone en la primera línea y no también se toca el tema de Palestina, ¿no? Entonces, de alguna manera el presidente, de todas maneras, marca un liderazgo claro en América Latina en relación a este punto, ¿no? Ha sido bien claro, no es la primera vez que lo dice en relación a lo que es la guerra en Ucrania, claro, y esto le cuesta una reacción un poco también bien curioso, ¿no? Porque ¿Cómo se entiende la reacción de Carmen Hertz? Rusia... Porque no es todo el partido. No, o sea, no. De hecho, la persona que digamos, tuvo la polémica con el presidente es Carmen Hertz, la diputada. Así es, claro. Pero ella, claro, pero es un actor relevante dentro del Partido Comunista. No estamos hablando de que es cualquier parlamentario, ¿no? Entonces tiene una trayectoria, pero no se entiende muy bien. Yo creo que en ese sentido, creo que Boric logra mantener bien su argumento, ¿no? Y bien su posición, porque lo de la diputada Hertz aparece como bien extemporáneo, ¿no? O sea, esta defensa de Rusia no se explica muy bien, no se explica muy bien. No sé cuáles serán las reacciones también del resto del Partido Comunista, o al menos de la directiva actual o transitoria que tiene en este momento el Partido Comunista, porque la verdad es que en eso el presidente Boric ha sido claro desde el inicio con respecto a su posición con la guerra de Rusia contra Ucrania. Y este ha sido un gesto directo de apoyar o al menos tener esta conversación, porque sabemos también los efectos que ha tenido a nivel mundial y cómo también nos llega a nosotros las consecuencias de esta guerra que pareciera muy lejana, pero la verdad es que en eso ha sido de una sola línea, que es la misma línea que uno hubiese esperado también respecto de la condena de las dictaduras latinoamericanas, digamos. Ya, pero también tal vez uno puede pensar que el presidente lo tiene que hacer todo en su discurso. O sea...
Sí, a mí también pasar lo que por más me todos los sorprende, no, yo recalco y valoro que este gesto haya sido directo, que la reunión haya estado, que él ha seguido siempre la misma línea de condenar esta guerra y de apoyar en este sentido a Ucrania. También me sorprende mucho la reacción condenar a Rusia y apoyar a Ucrania. para apoyar a Ucrania en esta injusta guerra, digamos. Pero la reacción de Carmen Hertz me llama mucho más la atención y me gustaría saber si es una voz más bien que representa al Partido Comunista el apoyo a Rusia o fue un hecho aislado de la parlamentaria. ¿Y qué sentido puede tener tratando de interpretar a Carmen Hertz, digamos? Porque uno puede pensar, ya, tiene que ver con digamos, la relación, pero que es un poquito como trasnochado, ¿no? Porque como la relación con porque Rusia. Putin es lo contrario o está en la antípoda de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Claro, donde el Partido no es Comunista la Unión Soviética. no es la Unión Soviética, donde el Partido Comunista sí tenía una relación política, histórica con la ex Unión Soviética, pero si hay algo que es absolutamente contrario y opuesto a eso es lo que ha intentado hacer Putin, que es revivir la Rusia, ¿no es cierto?, de los zares, la imperialista. Entonces, claro. por eso que parece destemplado. Además, ella es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, ¿no es cierto?, ha jugado un rol importante en esa comisión y por eso que no resulta muy claro qué es lo que pretende. Sí, yo creo que habría que esperar una posición del Partido Comunista también respecto a este tema, ¿no? Porque sería importante que aclarara el Partido Comunista cuál es su posición en relación a lo que está aconteciendo con Rusia. Bueno, no solamente habló sobre otros países, también habló digamos, de la situación interna en nuestro país, se refirió a la conmemoración, ¿cierto?, de los 50 años, del acuerdo transversal firmado por todos los expresidentes, el acuerdo por la democracia, y también hizo un emplazamiento bastante fuerte a los países o al resto de los países, sobre todo a las potencias, por el cambio climático, a terminar con los combustibles fósiles, y hizo un emplazamiento a las multinacionales y al capital financiero internacional, dijo el presidente, que no siguen los estándares democráticos. ¿Qué peso puede tener eso, en ese sentido, esas palabras del presidente Boric, del presidente de Chile, de un país chico, básicamente, que además no es el responsable ni de cerca de la mayor cantidad de emisiones, sino que somos al revés, somos víctimas de las emisiones de otros, en un tema donde además no están presentes ni Estados Unidos ni China, que son los principales contaminantes? Bueno, efectivamente hacer un emplazamiento que no creo que le salga gratis, digamos, en la reacción que puedan tener este emplazamiento, porque yo creo que la preocupación hoy día del presidente a propósito de lo que han hecho los distintos gobiernos nacionales en esta materia, con metas muy desafiantes a futuro, que además encima él como que cuestiona que podamos llegar a esas metas cuando es el gobierno, en este sentido, el que tiene que impulsar a que al menos Chile, un país pequeño, ¿verdad?, no siga teniendo las consecuencias de este cambio climático. Él es parte de su bandera también del gobierno, el poder luchar contra el cambio climático, evidentemente. Hay un trazado que han dejado los otros gobiernos, y en esto el gobierno de Sebastián Piñera fue bastante claro en esa ruta a seguir con sus ministros, y creo que es ahí donde tiene que concentrarse y no tratar de emplazar, porque eso le puede llegar también coletazos políticos más que nada, y yo preferiría que se concentrara en cómo llegamos nosotros a las metas desafiantes de aquí al 2030, que es más o menos una de las metas que nos hemos propuesto como país. ¿Marco? Sí, probablemente esa parte, sobre todo cuando le plantea a las multinacionales que se rijan por principios democráticos, es menos, digamos, sostenible, ¿no? Porque en realidad las multinacionales no se rigen por los principios democráticos, sino que su objetivo es muy distinto. Ahora, que los organismos multilaterales como Naciones Unidas u otros regionales como la OEA, de alguna manera establezcan parámetros, lineamientos para ordenar, ¿no es cierto?, y no caer en este capitalismo tan despiadado, uno podría entenderlo como razonable. Quizás el fraseo no fue el más afortunado, pero efectivamente lo que el presidente busca también es imponer un liderazgo regional, ¿no? Y eso lo lleva también a un poquito llevar su discurso más allá, porque lo que le interesa es marcar diferencia, ¿no? Eso es lo que busca. Claro, ¿y tú crees, Marco, que con este discurso logra ese objetivo de alguna manera de ser una voz, por ejemplo, en materia de cambio climático, que podría convertirse y es lo que han querido hacer otros, ¿cierto?, antes que él, de convertirse en un líder regional importante?
Sí, bueno, la apuesta siempre ha sido esa, ¿no? De un liderazgo regional. Pero claro, la llegada de Lula al gobierno en Brasil de alguna manera eclipsó un poco ese objetivo, porque Brasil es una potencia, tiene capacidad de influir, ¿no es cierto? Está en los grandes espacios, es quien más tiene que aportar también al tema del cambio climático, ¿no? Claro. Y fue lo que planteó el propio Lula. Entonces, se ve más complicado ese ejercicio, ¿no? Justamente por la amenaza que significa el liderazgo de Lula, pero evidentemente el presidente tiene que ser también consistente con lo que son los principios de la coalición que lo está sosteniendo, con la cual llegó al poder, y por lo tanto es importante plantear, ¿no es cierto?, a lo menos estos temas. Y si eso lo distingue del resto de los mandatarios, creo que va en la dirección de reafirmar su liderazgo en América Latina, por lo menos. Yo creo que ahí lo importante es que en el discurso, obviamente en la forma de emplazar, no es la mejor manera de poder llegar a esas multinacionales que, como bien decíamos, se rigen por otras reglas o por otras lógicas, sino que más bien debería haber hecho una invitación a colaborar, a que todos pudiésemos combatir algo que es eminente también su impacto, que lo estamos sufriendo hoy en día, y para que esto no siga avanzando. Pero más bien en un tono de invitación a la colaboración, más que a emplazar a que es un grupo pequeño que sigue bloqueando. Entonces creo que ahí se equivoca. El acercamiento cuando no es el correcto. No es un acercamiento Pero tienes que tener un tono disruptivo también, porque Pero si si no, nadie te escucha. Para ir, para poder Claro, o sea, diferenciarse. estamos todos de acuerdo con el consenso, queremos todo este cambio, pero si tú no tienes una lógica que pueda romper, digamos, que pueda generar efectivamente comentarios, es difícil que un presidente se haga distinguir, ¿no es cierto?, en todos los que están hoy día presentes en el marco de las Naciones Unidas. Entonces, de alguna manera, lo que... Toma un riesgo ahí. Claro, es una apuesta, ¿no? Los gobernantes hacen apuesta, y creo que de alguna manera esa fue la apuesta que hizo el presidente Gabriel Boric. Hay una imagen, no es esta, ¿cierto? Pero hay una imagen que está dando vuelta en redes sociales. A mí me llegaron varios comentarios preguntándome, ¿es verdad que hablaba el presidente y estaba como prácticamente vacío? No sé si vieron esas Sí, imágenes. Claro, y uno dice, ¿será? ¿Por qué tiene tan bajo rating, de alguna manera, entre comillas, el presidente Gabriel Boric? Y la verdad es que muchas veces los líderes hablan o sea, digamos, no le hablan... A las cámaras le hablan. Le hablan a más las que- cámaras más que a la gente. Es normal, que está ahí, ¿no? digamos. Ya ha pasado en otros, ¿te acuerdas? Que siempre enfocan como el Sí, público y dicen, claro. no lo están escuchando, o no Sí. es un liderazgo visible, Exacto. o que genera impacto, pero Y en lo general contrastaron pasa. con la imagen de Allende, ¿no es cierto?, cuando estuvo en Naciones Unidas hace más de 50 años. Pero evidentemente el mundo era distinto, Sí. no existía la interconexión que tenemos hoy día, y por lo tanto lo presencial era lo fundamental, ¿no? Y el liderazgo en ese minuto tenía esa lógica, ¿no? El lenguaje y el habla era lo principal para transmitir un discurso. Hoy día eso ha cambiado, y por eso que resulta normal que no esté lleno o haya poca gente en el minuto en que los presidentes, los distintos mandatarios hablan, salvo, qué sé yo, Estados Unidos, Bueno, o en claro. fin, o los que tienen un Las rol más potencias, importante. las potencias Ya, mundiales. tampoco lo Además que encuentra- entre medio tampoco lo están encuentra también raro. están haciendo sus bilaterales, aprovechan todos esos espacios Sí. para hacer otro tipo de reuniones, y yo también creo que hoy día las comunicaciones permiten que el alcance sea mucho mayor, aunque no estés en presencia. Uno le gustaría que el presidente del país de uno tuviera esa audiencia presente audiencia y atenta, mayor, presencial. presencial. Claro, pero pero- sin embargo tiene otras explicaciones, que no simplemente la explicación de no es irrelevante y por eso no hay nada. Y no es solo, digamos, con el presidente Gabriel Boric. O sea, probablemente varios que tuvieron que hablar ayer les pasó lo mismo. Así O es. sea, tenían una audiencia, claro, una poca audiencia, como se dice, presencial, que no es lo mismo, claro, que no llegue el mensaje. Que no llegue el mensaje, que es lo importante. Oye, hablemos de lo que pasó, o de lo que está pasando en realidad en el Consejo Constitucional desde el viernes pasado, cuando empezó la votación de las enmiendas. Partió el capítulo 1, ¿cierto? Y después empieza el miércoles, comenzó me pierdo con los días con esto de la semana corta, pero fue el miércoles ayer que empezó la votación del capítulo 2, y en eso estamos, y ha sido bastante polémico. Quiero ver primero que me digan como un diagnóstico de cómo ven la discusión y el debate y lo que se está aprobando. Luz. Mira, lo que he visto, y hemos conversado también con distintos consejeros, especialmente quien representa a Evópoli, que ha sido una figura bien relevante, siento yo, que es la de Gloria Hood. Que en Ha realidad marcado la discusión- diferencia o sea, no ha sido el único voto o la única abstención, pero ha marcado la diferencia, se ha enmarcado del resto de Chile. Vamos.
Claro, de republicanos. en la mayoría, en esa mayoría que está republicanos con Chile Vamos, obviamente 4 o 3 votos que han sido de abstención o rechazo de ciertas enmiendas, ciertos artículos, ha marcado la diferencia porque ha habido un compromiso, al menos desde Evópoli, ¿verdad? Un compromiso de tener un buen texto, uno bueno y mejor de la experiencia anterior pasada. Entonces, ¿No está pasando eso a en juicio? ese voto de convicción es que en algunos artículos, porque también hay que convenir que no ha sido todo, en muchos ha votado a favor porque van por la línea correcta desde nuestra perspectiva, del análisis del texto que además propuso los expertos, pero en las que no nos convencen tanto en su articulado, digamos, en su redacción, como también en su interpretación posterior, o porque no son materia de Constitución, nosotros siempre vamos a votar a conciencia y creo que en eso Gloria nos ha representado muy bien. ¿Marco? Sí, yo creo que hay más sorprendidos que sorpresas, porque sabíamos que el Partido Republicano está haciendo lo que era previsible que hiciera, ¿no? Ocupar sus mayorías para hacer lo que se conoce como la activación identitaria, es decir, marcar aquellas cuestiones que para ellos conforman identidad, pero quizás lo más sorprendente ha sido que la UDI y Renovación Nacional estén tentadas, ¿no es cierto?, a seguir ese, digamos, derrotero o camino corto hacia el trampismo, ¿no es cierto?, que caracteriza, diría yo, al Partido Republicano, ¿no? Está como bailando el ritmo de los republicanos, básicamente. Yo ¿no? creo que eso ha sido lo más sorprendente. No que los republicanos lo hagan como lo están haciendo, sino que Renovación Nacional y la UDI estén en esta ambigüedad, ¿no? Que el día viernes se descolgaron algunos, después se retractaron. De alguna manera es el Partido Republicano quien está haciendo y llevando adelante, creo yo, fundamentalmente las opciones, pero lo sorprendente es que, salvo Evópoli, que ha tenido, como veíamos con la actuación de Gloria Hood, un rol bastante aportador para construir y buscar acuerdos y consensos, ¿no? Por la vía tanto de la abstención como de otros mecanismos de articulación, pero a mí lo que me llama la atención es que el Partido Renovación Nacional y la UDI estén tentándose claramente, ¿no es cierto?, por intentar disputar un electorado de la derecha más dura, en circunstancias que las próximas elecciones todas son con voto obligatorio. Y por lo tanto, no solo importa llevar a votar los tuyos, tener un discurso para los tuyos, tienes que tener un discurso más amplio para llegar a otros sectores. Y ese creo que es el error de diagnóstico que está teniendo la UDI y Renovación Nacional. ¿Estás de acuerdo que los compañeros de Evópoli, digamos, en Chile Vamos, están de alguna manera bailando al ritmo de republicanos? O sea, solo un dato de contexto. Después de este desmarque de algunos, que eran pocos, del viernes, ¿cierto? Hubo un tuit, ya no se llaman tweets, se llaman, no sé cómo se llaman, pero en X, un mensaje de José Antonio Kast diciendo, y que era como medio amenazante, era como de esperar que en las votaciones no vuelva a ocurrir esto, de que Chile Vamos, algunos de Chile Vamos, se presten para el rechazo, en ese caso, ¿cierto?, de una enmienda. Y da la impresión que todos se asustaron. Yo creo que es muy importante entender que esta es una segunda oportunidad que se le ha dado al proceso constitucional, que si hoy día hay una mayoría circunstancial de la derecha, marcada por republicanos, pero también por una centro-derecha marcada por Chile Vamos, no olvidar, no pensarlo en corto. Aquí hay que pensar a la larga. Vamos a ser capaces de llegar a las mayorías, vamos a ser capaces de llegar a un texto consensuado, sensato, que permita que ojalá en diciembre pueda ser aprobado o estén a favor la ciudadanía respecto de estas enmiendas. Yo creo que no podemos perder el norte de cuál es la función de una constitución y lo que prometimos justamente y por qué la ciudadanía votó rechazo, no necesariamente para algunos porque nunca estuvieron de acuerdo que se hicieran cambios constitucionales, pero también una mayoría que sí quería una transformación profunda a esta constitución, se le está dando una segunda oportunidad y creo que no hay que pensar que esto tenga que ser partisano. Primero, para no cometer ni los errores ni los excesos que se cometieron en la anterior, que fueron una de las grandes razones por qué la ciudadanía la rechazó, no hacerla ni identitaria ni partisana, sino que más bien de grandes mayorías. Y creo que en eso Chile Vamos no se debe perder. Y en eso Evópoli al menos no se va a perder. Evópoli tú dices que no, pero ¿qué pasa con RN y la UDI? ¿Se está perdiendo? Yo creo que esa es una conversación que se está teniendo a propósito de muchos de los articulados, pero yo insisto, en la mayoría de los articulados se ha votado a favor, o sea, han aprobado
algunos casi unánimemente, y eso ha sido transversal, porque no olvidar que las fases constitucionales y el proceso posterior que tuvieron el comité de expertos fue algo consensuado desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Y en eso Chile Vamos estuvo al pie del cañón para tratar de habilitar este proceso y hacerlo con la mayor sensatez posible y cordura posible y análisis serio. Y creo que son las primeras votaciones, hemos tenido dos grandes momentos de votaciones, y aquí en adelante hay que ver lo que va pasando también con la ciudadanía, y hacia dónde vamos a conducir este proceso para que en diciembre efectivamente haya un triunfo de la ciudadanía de haber llegado a un texto consensuado. También quiero ver el rol que va a ir teniendo la izquierda, que las cosas que se han aprobado en forma transversal son bastante cosas positivas, son triunfos de la ciudadanía. Por ejemplo, la libertad de educación, por ejemplo, la libertad de salud, por ejemplo, el tema de las pensiones, que fueron clamores de la ciudadanía a propósito del texto anterior. Claro, pero no hay apoyo transversal por parte de la izquierda. En el caso de la salud, lo que dicen es que se está constitucionalizando a las ISAPRES, por ejemplo. En el caso también de la educación, también permitir que esta libertad de elección, ¿cierto?, entre privado y público. O sea, por eso digo, el rol de la izquierda también tiene que pensar si va a pensar en la corta o va a pensar en la larga, pensando en los errores que se cometieron en el proceso anterior. Ya, ¿y tú crees, Marco, que con claro, una parte, evidentemente esto no es todo el texto, pero hay enmiendas que son muy... que han sido como caballitos de batalla, ¿cierto? O sea, especialmente de los republicanos. Y uno ve que están siendo apoyados por Chile Vamos, que varios habrían esperado que fuera un poquito más una bisagra, ¿cierto?, entre la minoría de izquierda y la mayoría republicana. ¿Tú ves que están cumpliendo ese rol o que definitivamente no están cumpliendo ese rol de bisagra? No, yo creo que lo que está haciendo Gloria Hood, por ejemplo, es un poco también en solitario, ¿no? Porque no tiene el apoyo de otros sectores de Renovación Nacional y la UDI que puedan apalancar en esa dirección. Por lo tanto, hay un serio riesgo, ¿no?, de que nos estemos enfrentando, y las encuestas están comenzando a mostrar el aumento de la opción de no aprobar, ¿no es cierto?, aunque no tenemos todavía ningún texto, pero de no aprobar, como pasó en el proceso anterior, muy tempranamente, que se comenzó a insinuar la idea del rechazo, ¿no? Aquí entonces se comienza a abrir, como muchos han dicho, o el camino de reformar en el Congreso, ¿no?, en la eventualidad de que se aprobara un texto constitucional y por lo tanto hacer allí la puja, o incluso algunos han tratado de revivir el texto de Michelle Bachelet, de su segundo gobierno, ¿no es cierto?, que dejó un texto constitucional que otra historia hubiera sido si se hubiera aprobado, si hubiera avanzado en esa discusión. Por lo tanto, creo que comienzan a abrirse y el oficialismo comienza a evaluar un plan B, ¿no? Porque si efectivamente, ¿no es cierto?, se impone un texto constitucional que habría que rechazar, la pregunta es ¿rechazar para qué? Claro. ¿No? Para que se termine, porque también hoy día, junto con ese plan B del oficialismo, que se está, hay, como tú dices, varias alternativas, porque se está evaluando también que el Congreso, por ejemplo, apruebe el anteproyecto de los expertos, o que el Congreso modifique un eventual digamos, proyecto constitucional si es que es rechazado, o como tú dices, reflotar el proyecto de Michelle Bachelet. Pero también al mismo tiempo hay sectores de republicanos, he escuchado yo hoy día, que estaban porque se aprobara una especie de un proyecto de ley que determinara que la segunda es la vencida. O sea, que si este proyecto se rechaza, se acabó el tema constitucional. Claro, pero eso es un poco, se puede terminar en el sentido de no abrir un tercer proceso con todas las etapas que hemos vivido los últimos 2 años, ¿verdad? Pero sí el Congreso tiene toda la potestad para poder hacer las reformas que quiera a la actual Constitución y seguir avanzando en esa materia adentro, que es lo que yo también más he escuchado. Pero yo voy un poco más profundo. Esta es una segunda oportunidad que nos ha dado la ciudadanía. Y efectivamente, de nuevo, desaprovechar la posibilidad de redactar una Constitución con todas las etapas que se han dado en un Consejo que ha sido elegido popularmente, creo que es de nuevo que falle la política en tratar de llevar
a consenso la Carta Magna, que nos va a guiar de aquí en adelante. O sea, Entonces, sería un yo creo que fracaso que todavía se rechazara el texto, digamos. el texto en sí, obviamente, es efectivamente un fracaso al proceso constitucional tal y cual como lo hemos llevado ahora. Pero también es un fracaso para José Antonio Kast muy importante y para el Partido Republicano, porque el 7 de mayo se le dio una amplia mayoría, ¿no es cierto?, a los republicanos para que encabezaran este proceso y demostraran que tienen capacidad efectivamente para construir y convocar a grandes acuerdos. Si finalmente terminan imponiendo una visión identitaria de cómo debe organizarse y cuáles deben ser las reglas que estructure la sociedad, querría decir que no son capaces tampoco, ¿no es cierto?, de poder gobernar bajo circunstancias complejas como la que estamos teniendo cada vez más en Chile. En Chile cada vez más difícil gobernar, ¿no?, con la conformación de los partidos políticos, por lo tanto creo que era también... una prueba, dices tú. Claro, se expone a la constatación, digamos, de que no tendrían la capacidad para poder gobernar eventualmente para llegar a ser presidente de la República. Me parece importante cerrar además el ciclo constitucional por el nivel de incertidumbre con el cual estamos viviendo a propósito de las diversas crisis, ¿no?, que estamos enfrentando, partiendo por la crisis institucional, digamos, y la crisis política. Cerrar este ciclo le da mayor estabilidad y le da gobernabilidad a todos los que sigan en adelante. Yo creo que también son señales que uno da hacia adelante, tanto del gobierno, el mismo gobierno de Gabriel Boric, de conducir este proceso, al menos mostrar la plataforma, dejarla ahí, y obviamente para republicanos que hoy día representan esa mayoría, y creo que Chile Vamos debe reconducir el rol por el cual también fue llamado a esto, que fue tratar de habilitar este proceso para tener este rol mediador, conciliador y de apertura, y lograr que la izquierda también se abra a llegar a estos grandes consensos y que no estén siempre peleados como que peleándose en el término de los votos de ciertos artículos importantes y relevantes para la Constitución, porque también le quiere hacer el juego a republicano o a la derecha. Esta no debiera ser una Constitución ni de derecha ni de izquierda, debe ser una Constitución para todos y todas. Bueno, vamos a ver si se logra ese desafío que parece en este minuto cuesta arriba. Pero a la vuelta de la pausa vamos a estar aquí en Estado Nacional con dos consejeras, así que están protagonizando ahí las votaciones de las enmiendas y también vamos a entrar en el detalle de lo que se ha aprobado hasta ahora. Marco Moreno, Lu Poblete, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a la pausa, pero antes les cuento que si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta con Estado Nacional Prime. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y estamos aquí ya, lo habíamos anunciado, con dos consejeras constitucionales. Las vamos a presentar y saludar. María Pardo, consejera constitucional de Convergencia Social. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por este otro lado está Lorena Gallardo, consejera constitucional de Renovación Nacional. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Gracias a ti por la invitación. Estoy feliz que somos puras mujeres. Nada contra los varones, pero que me parece, me da siento orgullo, digamos, de que tengamos un panel completamente femenino. Oye, hoy día se dijeron de todo en el debate del Consejo. Hubo momentos de alta tensión en ciertas enmiendas que se votaron. Unos se dijeron mentirosos, prejuiciosos. Hubo alta tensión. ¿Ha sido el día o la jornada más tensa en el Consejo o no, María? Yo creo que han estado todos los días bastante tensos y tiene que ver con las materias que estamos tratando. ¿Por qué? ¿Qué fue lo más tenso de hoy para ti o lo más grave? Porque obviamente ustedes desde el oficialismo no están de acuerdo con varias de las cosas que se aprobaron hoy día. Sí, yo creo que la mañana en particular fue muy tensa para nosotros, para nuestro sector, porque se votaron los derechos sociales, se votó salud, se votó educación, se votó seguridad social, que son cuestiones que,
albergábamos alguna esperanza de que quizá la derecha cambiara su posición, pero no fue así. También se votó trabajo y todas esas cuestiones para nosotros son relevantes. Se limitó esta garantía de igualdad salarial entre hombres y mujeres, que para mí y para nuestro sector era muy importante, y desde luego que quedamos con un sabor amargo después de eso. Ya, ¿y cuál de los derechos sociales, cuál de las normas, digamos, fue la que para ustedes les dejó un sabor más amargo? Que la libertad de elección en salud, el derecho preferente de los padres, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Sí, lo que pasa es que hay varias, pero yo creo que la que primero se nos viene a la mente dice relación con salud y con seguridad social, porque precisamente la manera en que vemos la aprobación de estas disposiciones habla de la constitucionalización de un modelo de negocios, de unas soluciones que están agotadas en salud y en seguridad social. Las AFP y las ISAPRES para nosotros son soluciones, y yo creo que, o sea, no para nosotros, para la ciudadanía, son soluciones que están agotadas, que están dando, que no están dando el ancho. Y por lo mismo nos parece que no es una buena idea que estén en la Constitución nueva. Lorena, tú en este caso, porque en otros ya vamos a hablar de esa, en otras enmiendas tú has sido de los votos disidentes, ¿cierto? De los votos disidentes de Chile Vamos. Pero en el caso de los derechos sociales estuviste con la mayoría, ¿o no? Sí, por supuesto. Ya, ¿por qué? ¿Por qué te parece que es necesario y no, digamos, es necesario o que no es así, digamos, que están constitucionalizando, por ejemplo, el sistema de ISAPRES? Es que no es así. ¿Por Para qué? nosotros no es así. Nosotros lo que tratamos de hecho fortalecemos con las enmiendas presentadas y con las normas que se votaron hoy día, es que de hecho el trabajador es dueño de su previsión, escoge un sistema de salud. Hay un sistema de salud solidario hoy en día como un piso mínimo inclusive de atención, y de hecho lo que dice María con respecto a las AFP, para nosotros no lo vemos de esa forma como constitucionalizarlas, muy por el contrario. De hecho, eliminamos, por ejemplo, estas enfermedades preexistentes o, lamentablemente, para el caso de las mujeres cuando están en una edad reproductiva, por así decirlo, los costos en una ISAPRE son mayores. Bueno, hoy día se garantiza que no sea estos temas tocados dentro de la elección de un sistema de salud, ya sea privado o estatal. Claro, pero si, digamos, si se aprueba como queda, por ejemplo, en el tema de la salud, cuando se establece que las personas van a tener la libertad de elegir, ¿cierto?, el sistema con el que se quieran atender, ya sea público o privado, digamos, estatal o privado, con eso se impediría en la práctica, por ejemplo, que un plan universal o un sistema como el que estaba en el programa del presidente Gabriel Boric, de establecer un sistema de un plan universal donde el 7% de todos nosotros vaya a un mismo fondo. Es que sí va a ser así. Si esto no cambia mayormente, sí va a haber un piso en común. La diferencia es de que nosotros lo que pretendemos es mejorar las condiciones de atención para todos, no para un sector en particular. Yo creo que de repente la gente tiene una estigmatización con respecto a las derechas, como he escuchado últimamente que nos denominan. Yo digo las derechas para decir que no hay una, por si acaso. Okay. Pero si tú quieres que las meta todo en el mismo saco, también puedo. No, es que me gusta, lo encuentro simpático el término. Las derechas, no pretendemos nosotros empezar a constitucionalizar o dejar a las personas más vulnerables fuera. Al contrario, lo que queremos empezar es de que tengamos un fondo solidario, donde tengamos una atención, pero que sea que la persona tenga la libre elección de poder escoger el sistema de salud, pero que ese sistema de salud sea mejorado a lo que tenemos hoy en día. Claro, pero para que haya un fondo solidario tiene que venir, digamos, los fondos de alguna parte. Y ahí los fondos van a venir de las cotizaciones previsionales. O sea, la gente no va a poder elegir entonces dónde pongo mi 7%. Es que sí vas a poder, o sea, a ver, va a haber un fondo que es común. Y si tú quieres mejorar eso, vas a tener que pagar más. Pero la idea es de que ese fondo común mejore las condiciones de todas las personas. O sea, que se terminen las listas de espera, buscar la manera de poder costear este fondo este sistema de salud para todas las personas. Si puedo sí, por favor. llevarlo, es que creo que el tema salud y el tema seguridad social van muy de la mano, porque son, de hecho, la solución que dan las derechas
aunque a Lorena le cause Las risa la derechas que en expresión, este punto están unidas. que están unidas Sí, en este sí. punto y estuvieron unidas desde un principio porque presentaron enmiendas en conjunto al respecto, Sí. es esta idea de la libre elección, ¿verdad? Y claro, es una idea que es como bien marquetera, como que la gente dice, ah, mira, voy a poder elegir, qué sé yo. Pero yo creo que la pregunta que hay que hacerse, y voy a Seguridad Social, la pregunta que hay que hacerse es cómo mejorar las pensiones de las personas. Yo creo que todos tenemos que hacernos esa pregunta y ver cómo podemos dar una respuesta. Hoy día los hombres se están jubilando con una pensión aproximadamente de 480.000 pesos, las mujeres en promedio de 303.000 pesos. O sea, ambas son bajas, pero las de las mujeres son francamente miserables. Y lamentablemente, con un sistema de capitalización individual, no vamos a lograr mejorar las pensiones. No lo hemos logrado en todo este tiempo. Ahora, eso no debiera quedar en manos de una reforma previsional, que es lo que se está discutiendo hoy día, efectivamente, de la política pública y no de la Constitución. Ahí voy, que yo creo que lo más importante que hagamos a nivel constitucional, y de hecho presentamos una enmienda en ese sentido desde Unidad para Chile, es decir, mira, estos son los principios que van a regir al sistema previsional. El principio de igualdad, el principio de suficiencia de la pensión, etcétera. Pero no diseñar específicamente cómo va a ser ese sistema, porque efectivamente es una discusión que está abierta y que me parece a mí que hay que darla a nivel legal el diseño específico de cómo va a funcionar. Yo comparto con María en el aspecto de que hay materias que nosotros estamos constitucionalizando, pero también creo de que, y aquí es un tirón de oreja, yo lo he manifestado antes, contra nuestros parlamentarios. Lamentablemente ellos nos están dando una responsabilidad hoy en día y hemos tenido que asumir materias que no son materias constitucionales. Porque no han sido capaces de resolverlo en el Congreso. Exacto. Y porque lamentablemente para algún tipo de leyes sí tienen una apertura de mira y una rapidez para legislar abismante, pero para materias que son propias de la ciudadanía hay proyectos de ley que se estancan en el Congreso eternamente. Y creo que hoy en día, lamentablemente, estamos en un proceso que tiene que manejar materias que no son constitucionales. Bueno, un ejemplo de eso es lo que se aprobó hoy día, ¿cierto? La norma de exención del pago de contribuciones a la vivienda principal. Y, voy a usar la misma palabra, la principal crítica, sobre todo de todo, porque esto es transversal, de los especialistas, de los economistas, del lado que sea, es que los temas impositivos no deben quedar en la Constitución. Más allá que estés de acuerdo que si además esto es regresivo o no, que los beneficiados con esta exención son el 23% que paga, digamos, contribuciones, que son la gente que tiene, no necesariamente ricas, pero que la gente que tiene mayores ingresos en este país, etcétera. Pero el principio de que una materia impositiva jamás está en una Constitución. En esa enmienda tú votaste, te abstuviste, ¿cierto? Igual que Gloria Hood y Edmundo Luchanz. Exacto. Son solo los tres que se abstuvieron. Exacto. ¿Cómo se explica el voto a favor de eso del resto de Chile Vamos? O sea, de tus colegas de Renovación Nacional. O sea, a ver, nosotros pertenecemos a una bancada que somos libres de votar bajo la conciencia de lo que nosotros pensamos. Y hasta en ese límite llegamos inclusive con la libertad. O sea, nosotros protegemos a tal punto la libertad que a nosotros no nos imponen una votación. Somos libres de votar, especialmente en este tipo de temas. Sí, pero yo me he ¿cómo se mantenido... entiende que digamos que la postura de Chile Vamos, cuando uno escucha, y uno los ha escuchado ellos mismos decir, que la verdad es que lo impositivo no debiera estar en la Constitución? ¿Por qué hoy votan a favor? Yo creo que esa pregunta tienes que hacérsela a los otros consejeros de Sí, pero me Chile imagino Vamos. que lo han conversado ustedes, pues, ¿no? No, fíjate de que, a ver, no es tan conversado. Sí conversamos la votación, ellos tenían claridad de mi votación desde el minuto 1. Yo creo que he sido una de las consejeras en particular de Chile Vamos, junto a Gloria Hood, que está en mi bancada, donde nosotras señalamos de que hay normas de que yo por lo menos no voy a aprobar cuando no son normas constitucionales. O sea, yo tengo un mandato de la ciudadanía cuando fui electa, de tener que crear un texto que es plenamente constitucional. Y es la primera vez que se incorpora una norma de rango tributario en una constitución. A mí eso no me agrada y por lo mismo voté abstención. La respuesta que tienen que dar los demás consejeros de mi bancada la deben dar ellos. Ya, pero pareciera ser
bastante cercano al populismo, digamos eso. Para mí es una medida populista, no lo voy a negar. Ya. Creo que es una medida que, primero, es una aberración de tener una norma que se constitucionalice, una norma tributaria. Y segundo, creo que es una norma netamente populista y creo que ahí hay un tremendo error. O sea, hoy en día Sebastián Soto, un experto, dio un muy buen discurso en el Pleno y él señaló de que esta Constitución no se puede aprobar con problemas ni constitucionales, ni legislativos y menos populistas. Y creo que esta cae en eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso, María? Sí, es En que el caso de esta enmienda. Yo creo que en el caso de esta enmienda, en el caso de muchas otras cuestiones que se aprobaron a través de enmiendas de las derechas, de unidades de propósito, lo que se hace es caer en una tendencia maximalista que precisamente las derechas venían criticando. Y que nosotros también, por lo menos yo desde mi lugar, desde mi sector, también me doy cuenta que no es una buena idea tender al maximalismo. No es una buena idea querer regularlo todo en la Constitución, porque al final del día lo que tenemos que buscar con un proceso constituyente es un consenso. Aquellas cosas en las que tenemos consenso son aquellas cosas en las que deberíamos apuntar a poner el nuevo texto constitucional. O sea, tú dices que lo que está haciendo de alguna manera la mayoría en el Consejo hoy día es lo que hizo en su momento la mayoría en la Convención Constituyente. Y lo voy a decir de otra manera. Creo que poner materias de política pública en la Constitución, tender al maximalismo, es algo que a la gente no le hizo sentido. A la ciudadanía no le hizo sentido una Constitución tan larga. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso de nuevo? Si ya sabemos que no le fue mal a esa manera de hacer las cosas. O sea, se está cometiendo el mismo error a tu juicio que el error que se cometió en la Convención En Constitucional. ese aspecto yo creo que sí. En ese aspecto yo creo que sí. Y yo creo que estaba claro cuál era el camino. El camino era una constitución habilitante. Y una constitución habilitante quiere decir que llegamos a ciertos compromisos y en lo demás decimos, bueno, que el legislador democrático decía, y voy a tomar un punto que señalaba Lorena antes, porque ella decía, claro, los legisladores no han resuelto muchos problemas, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver con el diseño del sistema político, con cómo funciona el Congreso, cómo funciona el presidente. Y un buen diseño institucional puede solucionar, o por lo menos tender a solucionar, promover una solución a ese problema. Yo creo que es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, la falta de legitimidad de la política democrática. Y tenemos una vía para solucionarlo ahora. O sea, y es así en materia constitucional. Eso sí que es materia constitucional. ¿Tú desde luego. coincides con eso, con que se está cometiendo ahora el mismo error que se cometió en la Convención Constitucional? Yo creo que parte, no completamente. Yo del proceso anterior, la verdad que tenía muchas más críticas que solamente constitucionalizar cosas que no corresponden y tener un texto tan maximalista como lo que fue rechazado del proceso anterior. Claramente había personajes que terminaron obstaculizando un proceso que tiene que ser un proceso serio. Estamos hablando de una constitución. Entonces, el proceso anterior cayó en un circo. Hoy en día eso no se está dando. Ya, pero en la claramente hay ciertos gustos que para mi postura no deberíamos darnos. Sí. Es que yo creo que no quiero entrar a discutir acerca del proceso anterior porque quiero mirar al actual. Y yo creo que no es correcto, desde mi perspectiva, decir que este ha sido un proceso serio. Porque ¿No ha sido serio? A mí me parece que la conducción política de las derechas y sobre todo el Partido Republicano no ha sido seria. Porque en el trabajo en comisión, y la consejera Gallardo lo sabe porque participamos de la misma comisión, ocurrieron muchísimas situaciones que implicaron que las cosas se hicieron a última hora, se hicieron a la rápida, se hicieron en el pasillo, se hicieron excluyéndonos. Y excluyéndonos de una manera que nosotros les rogamos, por favor, que nos mostraran lo que iban a llevar a la comisión y no quisieron y prefirieron. Yo entiendo que hay una afinidad mayor entre las derechas, es evidente. Está bien que quieran conversar primero entre ustedes, pero el punto es que no dejaron ningún espacio para discutir con nosotros. Yo ahí tengo que discrepar con María. A ver. Lo digo porque personalmente intenté levantar puentes en todo momento, en particular en mi comisión.
en la que, De la que ambas participan. Sí, que era de órganos autónomos y función jurisdiccional. Se intentó levantar puentes, pero sí, el proceso es tan acotado. Tenemos 5 meses para trabajar y el proceso de la presentación de enmienda fue mucho menos. O sea, estamos hablando de alrededor de 2 meses para presentar las enmiendas, donde uno tenía que llegar a acuerdo, y obviamente uno parte queriendo llegar a un acuerdo con el sector que uno tiene más afinidad, que son las derechas, por así decirlo. En este caso, nosotros con UDI y republicanos. Y de hecho ese era el orden, porque como Chile Vamos, si bien mi bancada era Renovación Nacional Evópoli, además estábamos como Chile Vamos con la UDI. Entonces primero empezábamos conversando con ellos y después tratábamos de unir a republicanos. Lamentablemente los tiempos muchas veces no se prestaron para poder presentar inmediatamente las enmiendas al oficialismo. Pero la Fue un intención problema de tiempo, estaba. no es- Por supuesto que la intención siempre estuvo. Nunca quisimos dejar de presentarla. Ahora, yo sí hago un mea culpa. María no te crea. Sí, hago un mea culpa de que muchas veces llegamos muy tarde. Ya. Ahora, Pero para ti es un lamentablemente problema de tiempo, no de falta sí, de voluntad no, de jamás, tratar de... jamás a ver, hubo una es que- falta de voluntad, jamás. Yo creo, yo no voy a desconfiar de las intenciones porque eso está en el fuero interno de cada persona. Pero lo que sí es cierto, y está grabado y todos lo sabemos, es que llegaron a última hora, desde el primero hasta el último día. Y el primer día, nosotras conversamos. ¿Y qué me dijiste? No, de hecho yo te Vamos a pedí, hacer el te pedí intento, disculpas, ¿verdad? Desde inclusive luego. dentro de la comisión, si bien quedó en off, presentamos las enmiendas a última hora porque no llegábamos a acuerdo, y voy a ser súper franca con esto, no llegábamos a acuerdos con republicanos. En Chile Vamos era más fácil de repente llegar a acuerdos que con republicano, con algunas enmiendas, y eso hacía que nosotros nos demoráramos en presentar las enmiendas al oficialismo y poder conversarlas. Y en una oportunidad, tiene razón María, yo misma, yo fui quien se levantó, me dirigí a María y le dije, si quieres nos tomamos un tiempo para explicarte enmienda por enmienda. O sea, hasta ese nivel había de querer llegar a un consenso transversal entre todos los sectores políticos Sí, pero con cuando respecto a quedaban las 2 horas enmiendas. para la votación. Lamentablemente, sí, eso es correcto. sí. Muchas En 2 veces. horas era Ahora, poco lo que se podía explicar. no siempre fue así. Nosotros cuando presentamos, por ejemplo, la defensoría de las enmiendas sobre defensoría del acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, la presentamos un viernes a las 7:30 de la tarde y no teníamos respuesta hasta un lunes. Entonces, también, y nosotros trabajamos sábado y domingo, entonces también hubieron márgenes Yo tengo que clara la claramente cronología ahí. hubieron Lorena, momentos en que lamentablemente y el nosotros viernes vimos nos los tiempos juntamos y y no- yo les mandé una redacción que ustedes tomaron para la enmienda que presentaron. Y les pasé un documento con correcciones que ustedes tomaron. Por eso que nosotros votamos a favor de esa unidad de propósito, porque efectivamente estaban nuestras palabras ahí. Y los asesores se juntaron el día domingo Sí. a ver la redacción. Entonces yo creo que en ese caso sí funcionó bien, pero en todos los demás, incluido Pero el ustedes capítulo de poder... pero ahora que- unidad de propósito con nosotros. no, del dije, servicio de votamos acceso. a favor. Votaron a favor. Ah, sí. Pero lo que sí es cierto es que el capítulo de Poder Judicial se tenía que votar el último día, que yo insistí desde el día 1 que lo tratáramos de conversar antes, porque es un capítulo complejo. Estamos hablando de uno de los poderes del Estado, no estamos hablando de cualquier cosa. Uno de los poderes del Estado que por lo demás también causó muchos problemas en su regulación en el proceso anterior. Entonces había que tomárselo con mucha seriedad. Ustedes fueron los que más criticaron este Yo no- tema. yo no pero jamás pero me déjame por tomé- favor terminar el punto. Porque es importante que la ciudadanía sepa que esa unidad de propósito que sustituía completamente el capítulo, completamente, la presentaron a las 8:40 de la noche y el capítulo se votaba a las 9. O sea, la presentaron 20 minutos antes, 20 minutos. Entonces, evidentemente que más allá de nuestra decepción, digamos, con ustedes como contraparte y de la relación que hay, para nosotros significa que no hay respeto tampoco con la ciudadanía, con tomarse en serio el proceso. O sea, Y yo por creo eso que es que yo te decir que uno no interrumpía. se toma serio es una acusación bastante grave, María. Yo aquí estoy dispuesta, Eso es estoy lo que veo de en las hecho acciones. haciendo mi trabajo al punto de que he votado en contra y me he abstenido de normas que de hecho me desmarcan inclusive de mi bancada. Entonces, si no me dicen que
o sea, tú me señalas que no tomo en serio mi trabajo, creo de Yo que de estoy verdad he hablando dado de un sector. una demostración clara de seriedad respecto al trabajo que yo por lo menos genero. Yo estoy hablando de un sector, no estoy personalizando. Con respecto pero el al Poder resultado Judicial, final- es correcto. Nosotros presentamos las enmiendas, se las presentamos al oficialismo a última hora, porque en realidad a última hora llegamos a acuerdos. Te quiero preguntar, no se nos acaba un poquito el tiempo, pero no quiero dejar pasar que el viernes pasado, que se marcó, digamos, un hito en el comienzo de las votaciones de las enmiendas, ¿cierto? Se rechazó la norma que decía todo ser humano es persona y se rechazó con los votos o las abstenciones, ¿cierto? De cuatro personas o 4 votos de Chile Vamos, Germán Becker, el tuyo, ¿cierto?, de Lorena Gallardo, Gloria Hutt y Edmundo Luchans. Y de ahí, después de eso, hubo como un quiebre entre republicanos, Chile Vamos. ¿Hubo presiones? ¿Qué te dijeron a ti después de esa abstención? Yo la verdad que no siento ninguna presión. Ya. Yo soy... Ni de José Antonio Caz, que publicó, espero que esto no se vuelva a repetir. La verdad es que yo leo bastante poco los medios, Ya. las redes sociales. Me desenmarco de ellas. ¿No te porque presionaron después de eso? No, yo no he sentido ninguna presión. Muy por el contrario. Yo me siento con la libertad absoluta de poder votar las enmiendas como a mi conciencia regula. Ya, y la ley, digamos, la aprobación que se dio en la ley protege la vida de quien está por nacer, que eso fue ayer. Ajá. ¿Esa la votaste a favor? Sí, porque... Y no es básicamente es llegar a lo mismo por otra vía. No, no lo es. Porque, digamos, el cambiar el qué, que puede parecer como una palabra, pero el cambiar el qué por el quién, lo que de alguna manera se intuye es que lo que está detrás de eso es establecer que todo ser humano es persona. No la habría votado a favor si tuviera la convicción o la duda, la mínima duda de que con eso se podría caer la ley del aborto por 3 causales. Yo voy a plantear... ¿Tú crees que no es un riesgo para esa ley? No es un riesgo. Y de hecho, no es que yo sea pro aborto, muy por el contrario. Soy pro vida. Pero sin embargo creo de que si se cae esa ley tenemos un retroceso en nuestra sociedad y para las mujeres, que la verdad no quiero ser responsable de ello, y por lo tanto por eso voté a favor el día de ayer la norma como está. Creo de que la ley estoy convencida de que la ley de las 3 causales de aborto sí se caía con la enmienda 1 del artículo 1, como estaba presentada, y uniéndola a la presentación de la enmienda que votamos ayer. María, ¿tú Es crees que yo que creo sí que la duda hay que plantearla y es evidente, porque si se querían mantener las cosas como están, entonces se tendría que haber mantenido la fórmula textual de la Constitución del 80. Pero no se hizo, se cambió una palabra, y no es cualquier palabra, es una palabra muy importante, ese que, por un quién, es el que abre o tiene la posibilidad de abrir la vía interpretativa para retroceder en los derechos de las mujeres, y no solamente de las mujeres, también de las niñas, porque son las niñas las que más utilizan la causal de aborto por violación. Entonces yo creo que esto es importante, que la ciudadanía lo sepa, que entendamos que cuando hablamos de cambiar, aunque sea una mínima palabra en el lenguaje constitucional, eso tiene efectos importantes, porque las constituciones no son poesía, las constituciones configuran las relaciones de poder en una sociedad. Entonces la pregunta fundamental que hay que hacerse es ¿a quién queremos empoderar? Yo quiero empoderar a las niñas, yo quiero empoderar a las mujeres, quiero empoderar a la ciudadanía, y no a los mismos de siempre. Se nos acaba el tiempo, ahora sí que se nos acaba el tiempo porque quiero hacerles una última pregunta a las dos. Así como está quedando, por supuesto que falta mucho todavía, pero con las votaciones del capítulo 1 y el capítulo 2, el texto constitucional que estaría quedando para ustedes es mejor que lo que tenemos hoy día, que la constitución que hay hoy día, o peor? María. Así como va quedando, todavía no tiene parte orgánica igual, así que hay que hacer los distingos y todo. Pero a mí me parece que si solamente miramos la parte de los derechos y de principios, me parece que es dramáticamente peor que la Constitución del 80, en mi opinión política, pero también jurídica, técnica, porque soy profesora de Derecho Constitucional. Ya, o sea, tú estarías hasta ahora por votar en contra de este proyecto. Hasta ahora, sin perjuicio de que hay otras etapas más adelante. No puedo ¿Lorena? compartir con María. Lamentablemente no puedo compartir con María. Creo de que muchas enmiendas que se han presentado lo que van a hacer es modernizar el Estado, señalar más garantías, más derechos y libertades a las personas.
Se ha demostrado con las enmiendas que se han presentado y yo espero sinceramente de que la ciudadanía lo que haga es leer el texto final que nosotros vamos a presentar y que ellos mismos juzguen si están a favor o están en contra. Pero una campaña de rechazo anticipada creo que es un error. Creo que esta vez la gente tiene que tener un conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo. Yo agradezco este tipo de programas porque la verdad que hoy en día no hay mucha difusión del trabajo que nosotros estamos haciendo. Tampoco tenemos mucho tiempo nosotros como consejeros para poder difundir. Este proceso es completamente distinto al anterior, o sea, ni siquiera se nos entregan medios como o dinero para poder difundir como sí se les hacía a los consejeros anteriores. Entonces, hay todo un tema aquí de trasfondo de que hoy en día a nosotros nos cuesta informar a la ciudadanía del proceso que estamos llevando a cabo. Y no quiero, de verdad, empezar con una campaña de rechazo anticipada. Yo lo que deseo es que la ciudadanía, cuando tengamos el tiempo y presentemos el proyecto, decidan ellos. Lorena Gallardo, María Pardo, muchas gracias a las dos por estar esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en Estado Nacional. Muchas gracias, buenas noches.